3. Ya estamos grabando. Vamos acá a compartir pantalla. Me dice si se ve bien o se ve mal. ¿Todo bien? Sí, bien. Se ve la pantalla, vamos a amplificarla. Ahora sí, listo. Estamos aquí, Universidad Autónoma de Bucaramanga, cuarto semestre de literatura. Esta tarea es del curso Gestión del Patrimonio Literario y trata de la unidad 2, una entrevista, un podcast en el foro Debo ser capaz de ver el mundo en mi jardín. Mi nombre es Garcilaso de la Vega, estudiante de cuarto semestre de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el tema básicamente en este podcast o en esta entrevista trata de cómo podría encararse ese vínculo entre la literatura y la sociedad a partir de la lectura Sociología de la Literatura, primera parte de R. Scarpit, páginas 32 a las 105. Tenemos como invitado a José Vicente Figueroa. José es escritor, gestor cultural, trabaja en turismo, columnista, músico. De todas maneras, ahora le voy a preguntar a José un poco de él para que nos comparta de quién es, su trayectoria, y así seguimos con la presentación de esta tarea. Antes, José, tenemos acá el significado de sociología, los distintos conceptos de sociología, donde nos cuentan que es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. También es una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. Y bueno, aquí como los distintos ámbitos de la sociología, que es muy amplio y se puede analizar desde distintas perspectivas, desde la individualidad, desde lo individuo o desde lo colectivo, para generar procesos sociales globales. José, te invito a presentarte, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es José Vicente Figueroa? Hola, Garci, ¿cómo estás? Y qué chévere este espacio para poder conversar sobre todos estos temas. Garci, yo soy escritor de la ciudad de Cartagena. He escrito cuentovela, he escrito poesía y estoy muy ligado a las humanidades porque también estudié filosofía. Entonces, la filosofía también me tocó leer un poco sobre sociología, un poco sobre literatura. Esta información va por ese lado. Oh, qué chévere. José, ¿eres de Cartagena? ¿En qué barrio vives de Cartagena? Cartagena, vivo en Pielapopa. El pie de la popa. ¿Y hace cuánto estás escribiendo? Desde el colegio, desde 11, escribí un libro. Ok, hablando de escribir y el colegio, en el colegio, ¿qué te gustaba leer o qué te gusta leer o qué estás leyendo recientemente? ¿Qué género literario? Yo antes leía en el colegio mucha filosofía, o sea, leía mucha sobre crítica, temas filosóficos, temas sobre la religión, sobre ciencia. Ahorita mismo me estaba leyendo Modernidad Líquida de Simon Bauman. Entonces también hace estudio también sociológico también. Genial, ahí tenemos como distintos gustos. Hay personas que se enfatizan más el tema de la filosofía y se apegan desde el colegio a la filosofía. Hay otros que no, que les gusta leer más acerca de ciencias como la matemática, la biología, la química. José, te pregunto para ti, ¿qué es sociología? Gracias, la sociología es el estudio de las sociedades y cómo el ser humano evoluciona, participa, se relaciona en sociedad, comunidad, en grupos como tal. Listo. Por supuesto, Sí, sí. sí, sí, eso es. Ok. José, ¿y qué sería entonces, o qué entendemos o qué entiendes por sociología de la literatura, teniendo en cuenta pues lo que has leído, lo que escribes, lo que estudiaste, lo que trabajas, porque también hay que contar que trabajas en turismo? Claro, lo importante de la pregunta es destacar que la literatura es un reflejo, como toda persona artística, de un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto se relaciona en sociedad, se relaciona en grupos. Entonces, cómo por medio de la literatura, cómo por medio del arte en general, se evidencian, se plasman esos arquetipos, esas ideas universales, el espíritu de una época, que es el zeitgeist, como decían los filósofos y también los sociólogos alemanes del siglo XIX-XX.
Entonces, es ver cómo participa el hombre en sociedad y cómo lo describe por medio del arte. Ciertamente, José, sabemos que la sociología de la literatura establece esas conclusiones, donde se considera la literatura como una realidad, como un fenómeno, como institución social, esa relación entre obras literarias y el creador, el escritor, el poeta, el novelista, el ensayista, el cuentista, y la sociedad en que vive o en que se imagina, o en su pasado también, porque son momentos históricos que nacieron. Ahora comentaba esos escritores europeos del siglo XIX, del siglo XX, que vivieron pues, las experiencias de una revolución industrial, de distintos movimientos literarios, romanticismo, la ilustración, el tema de la Iglesia Católica y cómo va cogiendo fuerza en estas sociedades europeas, en el mundo occidental. Por un ejemplo, porque pues ya tenemos el mundo oriental, con otros temas también de religiosos. Entonces, eso es como una sociología literatura. Vámonos, José, a la parte uno de esta entrevista y es, bueno, ya nos contaste quién eres. Cuéntanos, José, ¿de dónde surge la idea de publicar libros? La idea de publicar y de hacer arte y de hacer música o cualquier expresión artística es un deseo de trascendencia. Uno quiere trascender sus ideas, trascender su legado, trascender la cosmovisión, ¿sí? Y eso es lo que permite el arte. Entonces, la idea de publicar es eso, como uno darle un orden a las ideas y que esas ideas se compartan, se dialoguen. El fin último del arte es generar conversación, generar diálogo entre los posibles miembros que lo lean. Cierto, José, José, pero yo tengo una curiosidad, una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué iniciaste pues, siendo músico? ¿Te gusta la guitarra? Creo que te gusta el piano también. Pero al momento de escribir, tu primer libro no fue poesía, fue una cuento, novela, como tú mismo lo has mencionado en tus entrevistas anteriores. ¿Por qué inicias por el cuento y la novela? Pues uno, porque más la formación de mi colegio estaba por ese lado, por el tema de historias cortas, de novelas, y es lo que, digamos, aunque no era muy fuerte, es lo que yo tenía como relación, ¿verdad? Además, la poesía me parecía muy complicado de escribir porque la poesía sintetiza, tiene que decir mucho en pocas palabras. Entonces, en la novela y el cuento puedes darle paso y escribir ampliamente una idea. Entonces fue como un primer momento de, vamos a intentar esto, se me dio y luego pasé fue a la poesía. José, por ahí he escuchado, que yo también soy cartagenero y dicen que a veces los de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, la zona norte y los caribeños, los costeños tienen como esa piquiña, esa forma de representar su forma de ser, su realidad a través del arte. ¿Qué opinas de eso? O sea, todas las formas humanas tienen su lado peculiar de expresar eh, su arte. Lo que ocurre es que el Caribe, de su formación, desde el imaginario, desde la conquista, tiene algo exótico, mítico, porque mezcla muchas culturas, no es tan homogéneo, y eso es lo que es realmente atractivo. Exacto, no es homogéneo y a pesar de que decimos, o las personas piensan que no, que el cartagenero, el barranquillero, el de Santa Marta, el de Montería, el de Sincelejo, el de Valledupar, todos estamos como en la misma línea, todos somos iguales, todos somos alegres. Realmente no es así y eso te lo voy a preguntar próximamente. Vámonos a esta parte 2. Ahí consigo una foto tuya cuando estabas ahí en el medio, el Universal, presentando pues tu libro. Y ahora sí te pregunto, José, ¿cómo podría encararse ese vínculo entre literatura y sociedad? Tomando en cuenta esta sociedad donde vivimos, una sociedad cartagenera, con sus situaciones positivas y negativas. ¿Cómo podría encararse ese vínculo entre literatura y sociedad? En el caso de Cartagena, la literatura intenta respetar la historia, tanto española, tanto
de los suburbios, etcétera. El caso de Cartagena es peculiar porque él depende de la voz que habla. Y es decir, que cartagenero es realmente el que escribe. Normalmente el cartón que escribe es el que va al colegio y el que puede acceder a la universidad por lo menos para escribir. Entonces, es entender o analizar qué sujeto es el que está detrás de la pluma en Cartagena. Sea cual sea la respuesta, hay una búsqueda de la identidad, hay una búsqueda de entender quién es en medio de de tanta diversidad como tal. José, en medio de tanta diversidad tenemos ejemplos como Héctor Rojerazo, Rómulo Busto, Gabriel García Márquez, Marvel Moreno, Enrique Grau, en fin, una cantidad de personas desde las artes, desde la literatura, y pues hay una existencia o una relación entre ese comportamiento, esa realidad en que vivimos y la creatividad en la literatura. ¿Cuál crees que esa relación o por qué se genera esa creatividad artística como tan marcada en el Caribe o en Cartagena? Porque la cotidianidad, y eso le decía también Gao, sorprende. O sea, la cotidianidad de Getsemaní, del centro, del Pueblo Popular, es jocosa, parece increíble, parece algo mágico. Por ejemplo, que, fíjate, dame un momentico, que voy a cargar este dispositivo y a buscar mejor luz. Dame un momentito, que ya te respondo la pregunta. Listo, Dame un listo. momento. Vamos a esperar un momento que nuestro invitado José está tratando de cargar su diapositivo. Su dispositivo pues, por temas de energía, va a buscar mejor luz. Sabemos que estoy grabando, estas horas son las 5:47 de la tarde, ya está atardeciendo, anocheciendo. Entonces, listo, José va a buscar mejor luz para poder verse, para poder reflejar. Estamos grabando para este video. Entonces, vamos a esperar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación entre el comportamiento del cartagenero, del caribeño y la creatividad en la literatura, teniendo en cuenta los distintos autores de la literatura colombiana, de acá, del Caribe, de la zona norte, digamos, tenemos como muestra a Gabriel García Márquez, Héctor Rojerazo, Marvel Moreno, Enrique Grau, Rómulo Bustos, el Tuerto López. Entonces, José, te preguntaba eso, y era cuál Sí, es esa relación entre ese comportamiento o realidad de nosotros y todos estos artistas, la creatividad literaria. casi sí, es que, como te decía, el Caribe tiene una cotidianidad jocosa, como increíble. Tanto la persona que va en la carretera y por un hueco se queda, eh, digamos, inmovilizada y entonces ahí conoce al amor de su vida. Sí, eso parece algo tan cuentero, ¿no? Oye, por un hueco en una calle conoció el amor de su vida. O eh, muchas cosas, por ejemplo, que allí, digamos, el fantasma de la ciénega, o que, no sé, la cotidianidad del Caribe de verdad que es todo menos una cotidianidad que aburre o que es simple, ¿ya? Eh, y es esa magia lo que da origen a los cuentos urbanos y que por supuesto luego se materializan también en la literatura. Yo creo que el artista nunca se aburre de encontrar historias en el Caribe en general. O sea, sí, el artista nunca, creo que el Caribe es una fuente de inspiración, una fuente de motivación, de promoción para cualquier persona, desde las artes, desde la literatura, desde el cine, desde la danza, desde la pintura, desde la artesanía. Y José, ¿consideras, digamos, hay un espacio como específico en la ciudad de Cartagena para ti al momento de que tú escribes, digamos, en tu poesía, en tus cuentos? ¿Tienes algún lugar aquí en Cartagena donde te sientas, además de tu casa, un lugar que nos recomiendes tal vez a esas personas que están introduciéndose en el mundo de la literatura a través de la poesía, de los cuentos, de la novela?
García, yo fui un hombre de biblioteca. O sea, siempre, si no escribía en la casa, escribía en la biblioteca, porque de verdad me motivaba. Igual la biblioteca queda en el centro, la Bartolomé Calvo, digamos, la cooperación española son las que siempre recomiendo. José, ¿y cómo influye lo que es la champeta, el béisbol, la música como el vallenato y también esa desigualdad marcada en la ciudad más turística de Colombia, la pobreza, todas esas problemáticas que tiene un lugar, pues una ciudad como Cartagena, donde no ha tenido una administración pública constante? En fin, esta cantidad de hechos o esta mezcla de circunstancias, ¿cómo crees que influyen, digamos, en ti como escritor y en lo que escribes, en tu creatividad? García principalmente es, eh, por ejemplo, en la cuentovela que escribí, salía el tema de Cartagena Purgatorial, de los suburbios, de estar en el lado del mar, pero hay dos lados del mar, ¿no? Que es el de Boca Grande y el de la Boquilla. Entonces, esa conversación me parece muy interesante para hacer. Eh, entonces, es los contrastes lo que eh, llama la atención al artista por retratar, ¿sí? Como a qué parte pertenezco. O sea, ¿cuál crees que es la diferencia entre, digamos, vámonos a Boca Grande, un barrio en la zona norte de Cartagena, y vámonos al Pozón, o La Herrera, un barrio pues un nivel socioeconómico de bajos ingresos, con distintas problemáticas de violencia, de falta de recursos básicos, de energía, de gas, de iluminación, en fin, como en toda Cartagena? Pero ¿crees que hay alguna diferencia muy marcada entre ese lector, teniendo en cuenta los estudios donde se dice que tal vez en ciertos barrios se lee más o tiene una tendencia por leer cierto tipo de género literario, en otros barrios tal vez no se lee mucho por distintas razones? Puede ser que los libros sean muy costosos, puede que haya otros intereses o sí, otras motivaciones, o realmente no hay una diferencia entre los lectores de distintos barrios. García, es que el tema del barrio popular en general en Cartagena es el sonido, la música. Y normalmente tú quieres leer un libro y no puedes, por la música. O sea, porque de lunes a viernes hay música en la tienda, en el vecino. Entonces, leer es realmente un privilegio. O sea, el silencio en Cartagena realmente es un silencio. Y es lo que, digamos, a veces no se conversa. O sea, es muy fácil decirle a la gente que lea un libro mensual, pues desde su casa, más allá de tener un cuarto desde el silencio. Y es lo que a veces en el Caribe en general hace falta, ¿no? Incluso vas a la playa para relajarte y hay música en el restaurante, en la esquina, etcétera. Entonces sí es mucha la diferencia entre el acceso a la educación. Claro, sí, es que aquí hay sonidos y creo que así está en la sangre, en la cultura, en el ambiente y en el día a día, de domingo a domingo, no de lunes a viernes. Y entonces no es solo el sonido del picó, sino el sonido también del tendero, el sonido de la chiva, el sonido del turista, el sonido del vecino, que aquí es algo habitual que se da. Y como lo dice, es difícil, difícil tal vez tener un silencio para leer plácidamente algún tema que te interese. Y ahí, José, mi pregunta es, el curso se llama Gestión del Patrimonio Literario. Estamos en una ciudad como Cartagena, distrito turístico, distrito cultural, patrimonio histórico de la humanidad, todo lo que es el centro histórico, Getsemaní, las islas. Pero, José, ¿cómo conservar esa gestión del patrimonio literario? ¿Cómo hacer una gestión del patrimonio en la literatura en esta ciudad? Casi primero o sea, sería cambiar desde el distrito qué clases o qué materias son las que se dan en el colegio. Igual eso depende del magisterio, de un tema a nivel nacional, Bogotá, etcétera. Pero que la alcaldía se proponga que cada colegio de Cartagena tiene que dar clases sobre autores cartageneros. O sea, que en español se tengan incluidas y sea clase extra los poetas, los escritores. Creo que muy recientemente fue que se incluyó a Gabo,
pero porque ganó el premio Nobel, pero fue un tema a nivel nacional, no fue ni siquiera desde antes que Gabo ganara eso. También lo vimos con los pintores, o sea, la clase artística es simplemente pintar. Traigan unas pinturas y pinten, no es historia del arte, no es historia de nuestros artistas. Entonces, a la ciudad lo que hace falta es reconocer sus artistas, porque el concepto del artista para aquí, para la ciudad, es alguien que va a un evento y habla sobre unos libros, cosas raras y casi que es un payaso, casi que es un bufón. O sea, no te toman en serio, o si lo haces porque eres amigo, porque te conocen, pero en general no hay un respeto al artista en ningún lado, no tenemos la cultura del artista. Entonces, es comenzar desde la educación lo más niño, pero está bien que la alcaldía tome la iniciativa, o sea, y eso no tiene que ver ni con el actual alcalde ni con el pasado, tiene que ver con un tema de voluntad política general, o sea, queremos que nuestros colegios den los poetas y los escritores y los pintores locales, o sea, y que se enseñe y que se motive a ellos. Sí, José, sí, la idea es motivar, la idea es también recorrer, fue ese proyecto que hicieron el domingo pasado en mi centro es Cartagena, cerrar el centro solo para peatones, hacer distintas estaciones donde hay literatura, donde hay gente pintando, donde hay gente haciendo obras de teatro, donde había un encuentro cultural, donde estaba este proyecto del Soco Sorongo, donde, en fin, es como este tipo de encuentros, hacerlos más recurrentes y en toda la ciudad, no solo en el centro. Eso de alguna manera va propiciando estos espacios y ese sentido de pertenencia y esa gestión del patrimonio literario y cultural en la ciudad. O sea, ya estamos finalizando. Te voy a hacer estas últimas tres preguntas, pero antes cuéntanos los títulos de tus libros. Claro, el primero es una cuentovela llamada La Última Noche, que de hecho ojalá pueda ser la segunda edición el próximo año, ya que se publicó fue la primera. Y el segundo es Poesía Escogida, versos que me alejan del olvido. Poesía Escogida es un poemario que está disponible en la Librería Nacional. Listo, José. Tengo entendido también que algunos de estos dos libros los traduciste en alemán. ¿Por qué te decidiste a traducir el libro en alemán? Primero porque el alemán tiene una amplitud para los conceptos, o sea, porque como un idioma que mezcla las palabras y crea palabras nuevas que aglutina las palabras, entonces eso en la poesía y las artes ha dado mucho interés porque genera nuevas cosas que no son posibles de pronto incluso en el castellano o en el inglés. Eso por un lado a mí es meramente gramatical, meramente en su sintaxis, en lo más lógico del idioma. Pero aparte de eso es una pasión que tengo por el idioma, es un gusto que tengo por el idioma. Y antes que traducirlo al inglés, me pareció chévere hacer el ejercicio de traducirlo al alemán. Chévere, chévere, porque no todos se atreven a traducir en alemán. Lo más como general, por así decirlo, es que hay gente que vamos a traducir al inglés porque es el idioma universal, pero no el alemán. Y última pregunta acerca del libro, José, ¿consideras o crees que es difícil, que es complejo comercializar, distribuir, editar pues, tus libros o los libros aquí en Cartagena? O digamos la poesía, es difícil comercializar poesía, llegarle al lector en toda esta metamorfosis o sistema del libro. A ver, sí, eso también depende del nivel socioeconómico de la ciudad. Porque si solamente el 80% de la ciudad, no, el 20% o el 10% de la ciudad genera un nivel de ingreso medio alto, que es el que puede comprar un libro, es difícil. Porque a quién se lo vende. O sea, aquí la pregunta es, ¿a quién tú le vendes los libros también? Porque cuestan 40.000, 35.000, 50.000, lo que sea, dependiendo qué tan grande sea tu libro, ¿no? Entonces la ciudad por su brecha social, más allá de despertar interés, es tener los recursos para, aparte de comprar un mercado de comida, sacar 30.000, 50.000, 40.000 para comprar un libro, ¿ya? Teniendo en cuenta que también hay libros de segunda, ¿no? Que son los que normalmente las personas compran por su situación económica o por gusto también. Entonces, uno de los temas para la ciudad es el tema económico de los habitantes. Segundo, la relación que tienen con el arte, lo cual es muy dispersa porque no se genera esta cultura sobre el arte. Y tercero es, bueno, darte a conocer.
mostrar tu libro, generar esa reputación. Entonces son varios factores que hay que tener en cuenta. Y tengamos en cuenta que Cartagena es una ciudad costosa, turística, donde los servicios públicos, o más bien privados, son carísimos, son costosos. Entonces se hace un poco complejo también desde publicar, desde editar, desde distribuir. Y por este sistema también consumista en exceso, donde hay otras prioridades, por así decirlo. Dale. José, para finalizar, te voy a hacer dos preguntas y una es, ¿por qué el Caribe es una visión hegemónica de una narrativa o de una literatura incierta? Ok. Ya es incierto desde que como es plural, tiene muchos destinos, tiene muchos caminos, muchos propósitos, muchos fines. eh, y ahí la parte incierta, hegemónica igual, o sea, porque es plural, o sea, entonces esa pluralidad conlleva a eso. Y eso de su formación, el sujeto del Caribe es un contrasujeto, es decir, algo que se opone a algo, y a veces el sujeto del Caribe es extraño, no parece que fuera occidental, porque toman las cosas con calma, porque tiene otro ritmo de hacer las cosas. Entonces, eso hace que su literatura también sea especial. Genial, sí, José, lo que decías al principio, tal vez la diferencia entre todos, no todos somos iguales, no todo es alegría, no todo es baile, tal vez hay una resistencia en el Caribe a raíz de las circunstancias que hay en el día a día. Y creo que eso Gabriel García Márquez, Héctor Roja Erazo, Rómulo Bustos, en fin, no solo los literatos, sino los músicos también, los artistas, los pintores, tratan de describir esta realidad o esta narrativa incierta a través de su creatividad. Y ahí, José, la pregunta he seguido es, ¿por qué el Caribe es considerado purgatorial o por qué la literatura en el Caribe y la sociología del Caribe se podría considerar purgatorial? El purgatorio es donde no entra la mano de Dios o donde está aislado de algo. eh, y eso puede ser el Caribe. O sea, tú miras la pobreza del Caribe y es tan extrema, tan ridículamente extrema, que parece que no hubiese redención, no hubiese, eh, sí, como destino, camino, ¿ya? Entonces, eh, es ahí el concepto de lo purgatorial, es no estar bendecido o estar alejado de cualquier destino divino porque es demasiado difícil vivir. Es demasiado difícil vivir y eso lo vemos acá, eso lo vemos incluso el día a día, cuando vemos indicadores, cuando vemos las situaciones desde lo laboral, desde lo social, desde lo educacional, la cantidad de personas, de jóvenes desertores en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, la pobreza extrema también. Hace poco en Cartagena, como vamos, creo que los indicadores decían que de las principales ciudades, Cartagena es la que tiene más alto índice de pobreza, de las ciudades principales de las 5, 6, 7 ciudades. Y esa es una revelación y realidad a la que el Caribe, a la que el cartagenero se resiste también a seguir, a darle, a continuar con su vida y a seguir creando desde la música, desde las artes. José, para concluir, ¿cuál es esa herida inmanente en una sociedad como la de Cartagena y en la sociología también cartagenera? El tema es que el proyecto de la modernidad iba a llevarnos en Occidente, a Colombia, pues al progreso, ¿no? A la ilustración, a la razón, a ser mejores seres humanos. Eh, parece ser que no se pudo hacer y que por tanto quedó como un proyecto fallido. Entonces la herida inmanente en Colombia es cómo ese sujeto herido, ese sujeto que, digamos, perseguía un propósito moderno, etcétera, no lo llevó a cabo, no se cumplió y que se llevó fue a lo contrario. Entonces, él busca en su inmanencia, él busca en su esencia, pues la respuesta, ¿no? Para responder y solucionar el mundo. Y encuentra un vacío porque esa idea de Dios, de redención, cada vez es un tema muy privado, muy de la fe, pero no un tema social. O sea, la sociedad perdió la esperanza en la utopía o
en ese designio salvador, etc. Entonces el cartagenero no está exento de esa visión, o sea, vamos hacia adelante, pero ¿qué es ir hacia adelante? ¿Cuál es la meta? Y esa es la pregunta. Eso, José, ¿cuál es esa meta y cuál es esa diferencia entre calidad de vida, desarrollo económico, crecimiento económico, progreso? ¿Realmente estamos progresando como ciudad, como comunidad, en un mundo que cada vez, pues, como sabemos, más capitalista al extremo, consumismo al extremo, desigual, indiferente? Y aquí en la imagen te das cuenta, este es uno de los barrios de Cartagena, donde una ciudad que recibe tantos recursos desde el turismo, desde el petróleo, desde el sector petroquímico, y parece que no avanzara. Pues la gente, como digo, se resiste, y ahí tenemos esas dos caras, la gente, la música, la alegría, pero esa herida también que queda ahí y que se va a quedar y que vamos a seguir. Pero bueno, creo que de ahí también tomamos parte para seguir creando poesía, novela, cuentos y bueno, José, eso era el tema de hoy, la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Esto va a quedar grabado, vamos a ver si va a quedar grabado en un podcast o va a quedar grabado pues como parte de la tarea en YouTube o un video, yo te voy contando. Listo, Arti, dale. Dale, José, muchas gracias por asistir. Dale, te cuidas. Saludos. Entonces, gracias a ustedes. Tuvimos a José Vicente Figueroa, escritor invitado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.